Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Carrillo y es un enorme gusto darles la bienvenida a Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Semana a semana conversamos aquí con especialistas de Latinoamérica que indagan en el mayor desafío de nuestro tiempo, la crisis del clima. Este fenómeno es evidente a simple vista, se nota en la subida del nivel del mar y se siente con las olas de calor cada vez más probables. Sin embargo, esas no son las únicas alertas a las que debemos estar atentos. Los científicos se han percatado también de los múltiples efectos del cambio climático en los organismos. Hoy veremos dos casos de la vida marina, uno de un depredador carismático con aletas y bigote, habitante del Golfo de California en México. Nuestro guía será Fernando Elorriaga Verplaken, profesor del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del Instituto Politécnico Nacional. Otro ejemplo es lo que ha pasado con los corales cercanos a Quintana Roo, en el sureste mexicano. Ahí, el principal enemigo de dichas criaturas calcáreas ha sido el turismo voraz, pero por fortuna, científicas como María del Carmen García Rivas aplican el conocimiento a su conservación y nos brindan una esperanza de la que todos podemos ser parte. Vamos a conocerlos luego de un breve recorrido por la actualidad climática alrededor del planeta. La contaminación atmosférica contribuye al cambio climático de diversas formas. De manera directa, absorbe y refleja la radiación solar que recibe la Tierra. E indirectamente, puede alterar los ciclos de lluvias. De acuerdo con una investigación publicada en 2022 en Science Advances, los aerosoles contaminantes son partículas líquidas o sólidas suspendidas en el aire capaces de influir en la formación de nubes. Provienen de distintas fuentes, como incendios forestales o la quema de combustibles fósiles, y son acarreados por el viento. Con un avión laboratorio, los autores sobrevolaron Manaus, en el corazón de la Amazonía brasileña, y descubrieron cómo se mueven los aerosoles de la ciudad a la selva. Esta dinámica podría desencadenar dos escenarios extremos en el mayor bosque tropical del mundo. Por un lado, está el riesgo de que se presenten días de escasa o nula precipitación. Por el otro lado, hay probabilidades de tormentas más intensas. Los desprendimientos de material en las montañas son uno de los impactos del cambio climático inadvertidos por la mayoría de la población, pero personas como William Gadd lo están viviendo en carne propia. El destacado alpinista canadiense pasa unos 200 días al año explorando glaciares, donde ahora se enfrenta a nuevos peligros. Ahí habito y trabajo. Es como si mi oficina se estuviera cayendo a pedazos, le dijo recientemente a Radio Canadá. Los científicos han hallado una explicación a las observaciones de Gadd. En las partes elevadas del planeta, el hielo mantiene unida a la roca, y lo que hacen las temperaturas crecientes es derretir esta suerte de pegamento, provocando que las montañas se desmoronen. En consecuencia, las laderas y los cauces de ríos están sufriendo alteraciones dramáticas que no se habían visto en más de 11.000 años, prácticamente desde que los mamuts lanudos vagaban por la Tierra, según investigadores de la Simon Fraser University. El transporte aéreo es responsable del 4% del calentamiento global. Esta industria utiliza un combustible que no solo aporta dióxido de carbono a la atmósfera, sino también otros gases de efecto invernadero, entre los que se encuentran óxidos de nitrógeno, vapor de agua y hollín. Para ayudar a contrarrestar dicho problema, la NASA y la empresa Boeing formaron una alianza en la que construirán y probarán a gran escala un prototipo de avión comercial bajo en emisiones. A través de un comunicado de prensa, la agencia espacial informó a mediados de enero que esperan concluir el proyecto antes de que termine esta década. Si lo logran, en 2030 podría empezar a circular una nueva generación de aviones más amigables con el ambiente. Se trata de una buena noticia. Sin embargo, científicos climáticos han advertido que reducir el impacto de la aviación en el clima requiere de un portafolio de soluciones donde la más efectiva es que los humanos volemos menos.
Los pinípedos pueden llegar a vivir hasta 20 años. Y esto los hace excelentes biomonitores. Los cambios en sus poblaciones reflejan la disponibilidad regional y temporal de sus presas, que son afectadas por variaciones climáticas. Ocupan el 70% de la superficie de la Tierra. En ellos se produce al menos la mitad del oxígeno que respiramos. Albergan la mayor parte de la biodiversidad mundial y ahora son una suerte de termómetro del cambio climático. Hablamos, por supuesto, de los océanos. Nosotros trabajamos especialmente en lo que es la región del Golfo de California, también un poco acerca de lo que es el Pacífico mexicano, también abordamos esas áreas. Y constantemente o en años recientes he obtenido evidencia científica sólida acerca de lo que es el fenómeno de cambio climático, esto teniendo que ver con el calentamiento de los océanos, con el calentamiento atmosférico en general, y diferentes taxa o diferentes grupos de especies nos han dado evidencia acerca de estos cambios, cómo los ecosistemas están cambiando, cada vez se descubren cosas nuevas, cada vez se descubren patrones anómalos que tienen que ver con la biología de estas especies. Por ejemplo, en algunas regiones el cambio climático está generando una redistribución de los nutrientes que son la base de las redes alimentarias. En productividad primaria, y esto acarrea cambios en la comunidad que normalmente analizamos, o bien el mismo calentamiento de las playas provoca cambios en la distribución de ciertos animales. Normalmente pensamos en el Polo Norte, en el Ártico, en la Antártica, pensamos en los osos polares, pensamos en el derretimiento de los polos, y efectivamente es algo que está sucediendo, es algo que se está midiendo constantemente, la reducción de las placas de hielo, pero no yéndonos tan lejos, no yéndonos tan a estas áreas tan remotas, yéndonos a lugares de México que tenemos muy cerca de nosotros, también podemos ser testigos de estos cambios en el ecosistema, que lo único que da como resultado es que veamos cosas que nunca antes habíamos visto y que las estamos documentando científicamente. Continuar con la tendencia actual de calentamiento es un boleto hacia perder 1/5 de las pesquerías de las que dependen miles de millones de personas. En diferentes estudios han descrito cómo la comunidad de peces ha cambiado las biomasas de peces se han reducido, especies como la sardina, por ejemplo, cambios en el Golfo de California en su biomasa, también otras especies muy importantes como los calamares dentro del Golfo de California, que estos, al igual que las sardinas, son muy importantes dentro de las redes tróficas. Entonces, estas fluctuaciones en su abundancia o en sus poblaciones en las últimas décadas han traído o han dado como consecuencia cambios tróficos o cambios ecosistémicos, alterando la comunidad de manera importante, y mucho ha tenido que ver con la misma tropicalización de los ecosistemas. El resultado es una reacción en cadena que impacta en los organismos microscópicos como el plancton, hasta llegar a los depredadores como los que describe Fernando Elorriaga. Estudiamos, por ejemplo, la población de lobos marinos de California, dentro del Golfo de California, cómo el incremento de la temperatura década tras década pues ha provocado cambios en su alimentación, y esto ha provocado declives en las colonias, porque al parecer los animales están teniendo que ajustarse en términos alimentarios para poder explotar los recursos con los que actualmente cuenta el Golfo de California, que no son exactamente los mismos que había hace 25, 30, 50 años. Estos animales pertenecen a un conjunto de mamíferos marinos llamados pinípedos. Los pinípedos son normalmente a los que nos referimos como lobos marinos, focas, morsas. En el caso de todo el mundo, a nivel mundial, tenemos una diversidad importante de pinípedos. Estamos hablando de unas 34 especies de pinípedos. Todos obtienen su alimento en el mar, pero dependen del medio terrestre para reproducirse y descansar. Y en nuestro país contamos con cuatro de ellas. Contamos con 2 lobos, un lobo marino, un lobo fino, y también tenemos 2 especies de foca, una foca elefante o elefante marino,
y una foca común. Estos se llegan a distribuir especialmente del lado del Pacífico mexicano, las 4 especies, a la altura de la península de Baja California, mientras que en el Golfo de California tenemos al lobo marino de California distribuido a lo largo de todo el mar de Cortés, de todo el Golfo de California. Algo importante de estas especies es que en todos los casos están asociadas a áreas naturales protegidas. En el pasado, el Golfo de México y el Mar Caribe contaban con otro pinípedo, la denominada foca monje. Esta especie se extinguió en 1952 debido a su explotación comercial, una historia que no debería repetirse. De estas especies es que en todos los casos están asociadas a áreas naturales protegidas. Estas son áreas que están coordinadas o están manejadas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAM. En todos los casos contamos con estas llamadas ANPs, Áreas Naturales Protegidas, reservas de la biosfera, parques nacionales, y en todos los casos, para lo que es el Golfo de California y lo que son las islas del Pacífico de la península de Baja California, son islas y en ocasiones que también están acompañados de lo que es un área marina que también está protegida, dependiendo del caso, y aquí es donde se llegan a presentar estas colonias o estas poblaciones de pinípedos. Entonces, en todos los casos, estas especies representan lo que llamamos especies bandera o bien especies paraguas en un momento dado. Especies bandera porque en muchos casos son símbolos de protección, son estandartes asociados a la conservación de estas áreas naturales protegidas. El sistema arrecifal mesoamericano o arrecife mesoamericano es el más largo del hemisferio occidental y a nivel mundial solo es superado en longitud por la Gran Barrera de Coral en Australia. El Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos forma parte del arrecife mesoamericano y constituye una lección de que conservar en comunidad es posible. Se dice que los arrecifes de coral son las selvas del océano. De ellos depende 25% de toda la vida marina y unos 1.000 millones de personas se benefician de sus servicios ecosistémicos a través de la pesca, el turismo y la protección de las costas. María del Carmen García Rivas aplica el conocimiento a su conservación. Ella es directora del Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, quien nos platica su experiencia trabajando con estos ecosistemas. En los ámbitos de la conservación de la naturaleza y de la lucha contra el cambio climático abundan las malas noticias. Sin embargo, hay historias que podemos catalogar como exitosas. Es el caso del Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos. Mide 20 kilómetros de largo por 5 de ancho. Y aquí tenemos el parche del coral Acropora palmata, más importante de todo el arrecife mesoamericano. Prácticamente pues la población de Puerto Morelos vive del arrecife, ya sea por la hotelería, por la pesca o por las actividades turísticas. Entonces, pues bueno, es algo muy importante. Surge porque la comunidad lo pide y eso es muy importante. Esto fue hace 25 años, de hecho cumplimos esta fecha el 2 de febrero de 1998. Entonces es importantísimo porque ya tienes la voluntad de la gente para hacer conservación. Y tiene que ver porque Cancún estaba creciendo, ya venía Playa del Carmen y los puertomorelenses dijeron no queremos hoteles enormes, no queremos embarcaciones gigantescas y queremos que los beneficios sean para nosotros. Y entonces diversas figuras más allá de la comunidad se unieron a la consigna. Ahí estaba la Estación de Ciencias del Mar y Limnología, donde pues tenían varias investigaciones y dijeron, sí, estos arrecifes tienen una importancia grande, entonces hay que hacerlo. Y también estaba la UCRO en ese entonces, que ahora es Ecosur, y bueno, pues una comunidad muy conservacionista. Todos juntos implementaron medidas como la creación de subsidios que permitieran migrar de un enfoque extractivo a otro más sostenible. Esto con un acompañamiento de expertos. Entonces, por ejemplo, aquí ellos mismos eran pescadores
y lo que decidieron fue dejar una cooperativa donde pues aprovechan la langosta, pero los demás lo que hacen es la prestación de servicios turísticos, siendo actividades que le generan un recurso económico y pues se extrae mucho menos. Además, pues son en embarcaciones pequeñas, con capacidades de carga manejadas, y por eso pues el arrecife de Puerto Morelos está en mejores condiciones que en otros lados. Uno de los mayores aciertos en Puerto Morelos ha sido proteger aquellas zonas de arrecife que aún permanecían sanas. Claro, fíjate que en Puerto Morelos tenemos el parche más importante de Acrópora palmata de todo el arrecife mesoamericano. Entonces, pues ese es un área de no uso. Los pescadores hacen la pesca fuera de este parche, entonces importantísimo seguir trabajando en conservarlo, y eso es importante. Entonces, investigar más, conocer más la genética del lugar, pero lo más importante es no violentarlo. Tenemos ahí de aliado a un hotel que pues está también siendo emblemático para la duna costera, premiado, entonces pues adelante. Y en el caso de todo el arrecife de Quintana Roo, Chinchorro, la reserva de la biosfera Banco Chinchorro no ha sufrido el síndrome blanco, entonces pues también es importante conservarlo, evitar amenazas. Tiene la ventaja de que es un arrecife remoto, de que los pescadores son muy responsables, de que la CONAM está presente, entonces sí inyectarle pues más dinero para que haya más supervisión, porque pues siempre hay ahí mafias asociadas para sacar el caracol, entonces pues sería importante esa parte. En lo que respecta a las zonas de arrecife dañado, los propios hoteleros han emprendido acciones de reparación con ayuda de viveros de coral. Desgraciadamente en Quintana Roo solo tenemos un relleno sanitario, que es el de Cancún, que además ya está rebosado, y por otro lado, pues todo lo demás es a cielo abierto. Entonces lo tenemos que trabajar bien, porque además nos llegó el sargazo, que al descomponerse y no tener sitios de disposición final, pues también es un impacto importante para el arrecife, los ecosistemas asociados, y pues para la industria, porque finalmente pues el sargazo aleja a los turistas y se hacen estos círculos viciosos. La comunidad ya puede presumir de los siguientes logros. En el ordenamiento pasado, en la zona norte de Puerto Morelos, en la Milla de Oro, se aventajó para que las aguas se trataran de manera adecuada, y pues como te decía, ahorita vamos a trabajar con los hoteleros para, igual sabemos que está complicada la situación económica, entonces pues buscar tecnologías adecuadas, innovadoras, que no sean tan caras, así como créditos. Y en el caso de la restauración, pues las soluciones naturales, no construir muros, sino dejar la vegetación costera, que es más barata y es más eficiente. No obstante, María del Carmen García Rivas le rehúye a cantar victoria por la siguiente razón. Está muy dañado, esto hubiera sido sensacional hace 25 años, pero fíjate que sí tenemos hoteles con mucha voluntad, y sobre todo pues son gente de aquí de Puerto Morelos que saben que los crecimientos exacerbados no llevan a nada, entonces ellos mismos han detenido pues impactos como delfinarios que estaban en áreas no deseables, o gasolineras. Entonces sí, Puerto Morelos ha sido punta de lanza con los hoteleros, con la comunidad conservacionista. La comunidad detuvo el Dragon Mart, y no se trata de tener el bienestar, que es lo que queremos, sino este modelo económico que al final solo va a beneficiar a algunos. El reto más importante para el Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos es innovar en conservación. Porque lo que sí podemos decir que con lo que hemos hecho hemos fracasado, porque si no los arrecifes estarían saludables. Entonces lo que tenemos que hacer es incorporar a todos los sectores, y en Puerto Morelos estábamos trabajando en eso, justo con los hoteleros. Estamos trabajando para hacer una zonificación de la playa para que ellos puedan hacer sus eventos, pero que también restauren la duna. Entonces, pues de esa manera todos ganamos. Ellos hacen sus eventos, pero también la duna se beneficiada, y entonces las tortugas pueden venir y tenemos protección a la costa. Pero como te decía, lo más importante es esta parte de incorporar la normativa de las aguas residuales y que ellos ya no generen nitrógeno.
Otra innovación que tenemos que hacer es en los programas de ordenamiento, que Quintana Roo pues ahorita vamos a iniciar en algunos municipios. Entonces lo que sí tenemos que ver es tener esta visión marino-costera que no le hemos tenido o que hemos fallado, porque de alguna manera ordenamos, sobre todo pues hay áreas de conservación o áreas naturales protegidas, ya sea federales, estatales, pero tenemos que disminuir, no se trata del desarrollo, sino tenemos que disminuir los impactos. Los arrecifes del Caribe mexicano no regresarán a su estado prístino, pero no por ello debemos perder la esperanza. Ya no los vamos a ver como los tuvimos, eso es una realidad y eso pasa no nada más aquí en Puerto Morelos, sino desgraciadamente los arrecifes del planeta son los ecosistemas más vulnerables. Inclusive estamos ya pensando en soluciones mixtas, es decir, donde pues va a haber algo de tecnología con algo de cobertura de coral vivo, porque hemos perdido toneladas de carbonato de calcio y los corales construyen estas barreras en millones de años. Entonces, pues desgraciadamente ya no vamos a ver cómo estuvieron los arrecifes, pero bueno, alcanzar por lo menos a que sean a alcanzar su función. El llamado es a inspirarnos en el caso del Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos y otros tantos que ocurren en nuestra región. Sobre todo, sabes que la gente está súper prendida. Tenemos aquí en Puerto Morelos las brigadas de atención al arrecife tras huracán. Hemos ya estabilizado 30,000 fragmentos en 3 años. Esto es porque en el 2020 nos tocaron 2 huracanes y 2 tormentas, pero la gente está pues a todo, ¿no? Entonces yo creo que con lo que podemos rescatar la naturaleza y a nosotros mismos, porque al final es eso, es con la voluntad de la gente y sobre todo pues con estas generaciones que tienen energía, voluntad, desinterés y tratar de generar un bienestar en comunidad. Latinoamérica es un gran ejemplo de ello. Tenemos aquí en México estas comunidades empoderadas, pero sin duda en Brasil, en Uruguay, en todo, en Argentina hay muchísimas comunidades. Entonces, no desistir y sí luchar porque el modelo económico cambie, respetar la naturaleza y sobre todo disfrutarla, porque siendo felices nos ayuda a tener una energía para pensar en los demás y hacer conservación. Gracias por haberme acompañado en Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Mi nombre es Iván Carrillo y espero encontrarme nuevamente con todos ustedes en la próxima emisión.